sino que es reglamentaria. No soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor. ¿Ya? Quien está haciendo uso de la palabra es quien define si da o no da la interrupción. No lo pueden obligar al congresista a que dé una interrupción si no lo desea. Sí quisiera saber, presidente, qué pasó. Porque yo estoy de acuerdo, como abogada, y ese es un defecto de formación, las sentencias se tienen que cumplir, pero esta sentencia no nos permite darle un cumplimiento inmediato, y lo estoy diciendo como congresista independiente. No tengo bancada. Entonces, de acuerdo, ponga orden, presidente. Entonces, presidente, estoy reproduciendo textualmente lo que está escrito en el acta de lo que usted mismo señaló en el Consejo Directivo del 31 de julio del 2018. Gracias, congresista Acosta. Gracias, presidente. Congresista Acosta, ¿me permite la segunda interrupción? No quiero entrar en el debate porque yo soy quien modera el mismo, pero en vista que estoy siendo aludido varias veces, entonces no hay problema. Si esto va a generar un impasse en la sesión y siendo tan democráticos como se les caracteriza, yo no voy a utilizar el uso de la palabra. Continúe usted. Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. No es el local del partido, es la mesa, el Consejo Directivo. Respete usted. Respete usted. Respete usted. Aprenda a respetar. Respetos guardan respetos. Acá el tema de fondo es la desesperación que tiene Fuerza Popular y el APRA en seguir manejando el Parlamento a diestra y siniestra como lo han venido haciendo todo durante los 2 años. ¿Ustedes quieren aquí restringir los efectos de un fallo judicial? No, ya no estamos en la época del año 90, ni menos tampoco estamos en la época de hace 2 años. Habiéndose cumplido con dar cuenta respecto a la agenda de la sesión, se levanta la sesión. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018 y lo que acaban de ver es apenas un extracto preparado por la producción de lo que ocurrió más temprano en el Congreso de la República. Como ustedes saben, la decisión del presidente Daniel Salaverry de permitir la creación de 2 nuevas bancadas desató, digamos, la queja, el reclamo de sus compañeros básicamente de bancada, los miembros de Fuerza Popular. Ha sido una sesión plagada de incidentes, de, comentarios en alta voz, en voz alta, ¿no? Y de gestos interesantes. Si uno le presta un poquito de atención desde el punto de vista político, por lo que va a significar la imagen y la nueva composición que va a tener el Congreso, el nuevo equilibrio de fuerzas políticas que habrá en el Congreso a partir de enero con el nacimiento de estas 2 bancadas. El debate duró 5 horas y sin embargo fue suspendido y aparentemente no se ha llegado a ninguna conclusión, no se ha zanjado la discusión. Una de las personas, una de las congresistas que ha reclamado airadamente al presidente Daniel Salaverry por esta decisión que consideran ha tomado de forma unilateral, inconsulta con el Parlamento, es la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, quien nos acompaña esta noche en el programa. Bienvenida, Rosa. Gracias como siempre. Gracias, Mávila. A usted, buenas noches. Al final no se arribó a ninguna conclusión. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Han reprogramado ustedes una reunión? ¿El debate va a continuar? ¿O simplemente no hay un punto de conjunción, de encuentro y se cumple lo que ha dispuesto el señor Daniel Salaverry y el resto tendrá que acatarlo? El Congreso de la República tiene una estructura. El Pleno, el Consejo Directivo, el Pleno, la Mesa Directiva, el Consejo Directivo. El presidente del Congreso está más abajo. ¿Cómo más abajo? En esa estructura. Es una estructura jerárquica, un organigrama funcional. A ver, ¿dónde estaría el presidente? Porque uno supone debajo que del Consejo Directivo. ¿Debajo del Consejo Directivo? ¿Y el Consejo Directivo es el que se ha reunido hoy? El Consejo Directivo se ha reunido hoy. Y el Consejo Directivo se ha reunido hoy porque de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 31 del reglamento del Congreso, si 1/3 de sus miembros lo solicita, entonces tiene que haber una reunión. Y se da esta reunión porque en sesión del 31 de julio del 2018, de este año, se decidió y se tomó un acuerdo vía una cuestión previa
que la implementación, ojo, y acá hay que ser claros, porque se está diciendo no quieren que se implemente, están oponiéndose a que se implemente lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Eso no es verdad. Esa es una excusa falsa. Porque precisamente lo que se buscó es operativizar, implementar el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó en una sentencia que declara infundada, también es falso que haya declarado fundada la acción de inconstitucionalidad, no, lo declaró... Esta es la sentencia. La declaró infundada, pero estableció o determinó que se tenía que distinguir entre el transfugismo legítimo y el transfugismo ilegítimo. El primero, el transfugismo legítimo, te daría paso a lo que se llama disidencia y que te da causales para poder determinar la disidencia. Y están concretamente señaladas vulneraciones a las garantías del debido procedimiento, violaciones a los derechos establecidos en el reglamento interno de la agrupación política o razones de conciencia debidamente fundamentadas. Entonces tú tendrías que evaluar el reglamento de la agrupación política de la cual proviene el disidente en caso de que pase, o las razones de conciencia y cuál es la fundamentación de estas razones de conciencia. Estamos hablando del mismo documento que tengo yo aquí, es la un comportamiento contrario a la Constitución. Ajá. Ahora, usted en diría... ese punto, sí, como le digo, favor. el tribunal ordena, y usted lo acaba de leer, le agradezco que le haya dado lectura textual, transfugismo ilegítimo, los que por razones de prebendas, ¿no? Razones no atendibles que preferiría ya ni señalarlas porque está tan susceptible la gente que por ahí pueden pensar que estoy haciendo alusiones. Esos no pueden formar bancada. Y lo dice lo que usted acaba de leer. En cambio, aquellos que, como lo acabo de señalar, razones de conciencia debidamente fundamentadas, violaciones a los derechos establecidos en el reglamento interno de la agrupación política o vulneraciones a las garantías del debido proceso, pueden formar bancada. Pero esto pues tiene que determinarse, Mávila, porque ¿cómo tú determinas si hay o no un criterio de conciencia válido que deba llevarte a formar bancada? ¿Cómo determinas quién es un tránsfuga legítimo y quién es un tránsfuga ilegítimo? Eso merecía una interpretación, precisamente por eso es una sentencia interpretativa que te obliga a interpretar. Entonces, en el Consejo Directivo tomaron la decisión, fue una decisión del Consejo Directivo, que esto se eleve para una opinión consultiva. ¿Quién es el órgano consultivo por excelencia del Congreso de la República? La Comisión de Constitución. Elevaron esta consulta y nosotros lo tenemos resuelto. Es más, hace 3 semanas que yo había anunciado que en enero nosotros, porque eso se tiene que debatir en sesión de la Comisión de Constitución, íbamos a tratar me parece que hay 4 solicitudes de opinión consultiva en este momento pendientes. También está la de una de esas inmunidad. Era esta decisión una del tribunal. de esas era esta. ¿Y cuáles eran las conclusiones de esa eso sí, consulta? Implementar lo que ha resuelto el tribunal y establecer... Es decir, ¿admitir las 2 bancadas? Es que eso, Mávila, no lo determina la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución lo que opina en consulta, que además no es vinculante, sino que sirve para que el Consejo Directivo tenga elementos que lo ilustren en la toma de decisión, alcanza. Esto obviamente antes tiene que ser deliberado y aprobado por la Comisión de Constitución. ¿Pero qué efectos prácticos iba a tener Es ilustrativa. Es ilustrativa. Correcto, ilustrativa para que el Consejo discutirla. Directivo pueda determinar qué es un tránsfuga legítimo, qué es un tránsfuga ilegítimo y cuáles son los procedimientos que hay que llevar Esto quiere adelante decir que para la poder decisión reconocer a la bancada. Implementación de las bancadas, de la creación de las bancadas, debía pasar por el Consejo Consultivo. Tenía que por el someterse... Consejo Directivo. Perdón, por el Consejo Por el Directivo. Consejo Directivo. Tenía que someterse
someterse a consejo directivo quiénes podían conformar bancada y quiénes no. Así es. Para ¿Y quién lo tenerlo implementa ya? Oficialía Mayor. Y acá sí hay que ser bien claros. Dicen que nosotros nos estamos oponiendo a que no hayan bancadas. Mentira. Eso no es verdad. Que se formen las bancadas que de acuerdo a lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional deban formarse. ¿Cuáles y que son se establezcan para los usted criterios. las que debían formarse? Es que acabo de decirle las razones. No, yo ¿Y lo cuáles sé, pero Eso- vamos a los eso sí, efectos prácticos. Es que eso sí ya yo no lo puedo determinar. Ni siquiera hay 2 solicitudes de conformación de nuevas bancadas. Bueno, pues eso lo tendrá que decidir el órgano que tenga que decidirlo. No es la Comisión de Constitución. O sea, el Consejo Directivo. Pero exactamente, ahí yo quería decirle cuál es el reclamo. Que el presidente del Congreso no tiene legitimidad para tomar la decisión de ordenar la conformación de nuevas bancadas, porque no está cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional. Él se está arrogando una prerrogativa que no le corresponde a él únicamente. El presidente del Congreso es el presidente del Congreso, pero tenemos que aplicar el primus inter pares. Él es nuestro par, no es el hombre sobre el cual recaen todas las responsabilidades del Congreso. No es cierto. Y el presidente realmente se equivoca. Y como lo dije ayer, yo lamento mucho que su escaso conocimiento jurídico y su escasa práctica parlamentaria también, porque realmente él no ha participado mucho en comisiones ni en la práctica parlamentaria de manera, digamos, frecuente, y probablemente esté siendo mal asesorado. Ahora, y las decisiones se que están resuelve, tomando, claro. Realmente él solo, desconociendo a la mesa directiva, desconociendo a Junta de Portavoces. Junta de Portavoces le ha pedido sesión y él ha dicho: no tengo ningún tema que tratar. Ahora, obligado, ya tuvo que citar a Consejo Directivo, pero luego, incluso de una larga deliberación, levantó la sesión sin más, contraviniendo nuevamente lo que en ese mismo Consejo Directivo se había pedido, que habían varias cuestiones previas formuladas. Ha resuelto, dice el documento, declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad respecto al artículo 1 de la resolución legislativa. Dice, el Congreso de la República se interpreta en el sentido que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. Pero esta no es la razón que alegan tanto el grupo de los disidentes de Fuerza Popular como aquellos que dejaron la bancada de Peronos por el Cambio. Pero eso tiene que tener un procedimiento, Mávila, porque luego ¿Cuál es su opinión? Dígame, ¿cuál es su opinión? Porque usted es parte de la bancada de Fuerza Popular. En el caso de sus ex compañeros, ¿aplica o no aplica? Yo no puedo opinar, Mávila, porque precisamente incluso sobre mi responsabilidad está determinar el procedimiento. Y yo podría estar luego siendo acusada de adelantar opinión o de emitir opinión que luego pueda tener efecto sobre la consulta que nosotros debemos resolver y aprobar. Pero si entonces todos están de acuerdo y finalmente el presidente del Congreso ha decidido por un tema de salud política del Parlamento. Es que, Mávila, la salud política del Parlamento pasa por el respeto irrestricto al reglamento del Congreso, pero que es nuestra ley orgánica. Lo interpreta. No puede haber ningún tipo de salud cuando tú violas la ley. ¿De qué forma podrías contribuir a la salud política violando el reglamento, violando la Constitución, violando las leyes? Eso, Mávila, no se puede aceptar. A ver, no es aquí posible. tengo un comentario del doctor Aníbal Quiroga, que me escribe: gracias, doctor Quiroga, por la acotación. Primus inter pares está mal utilizado. Dice: ojo, no significa que sea igual a nosotros, significa al revés. El primero entre los pares. Esto abona a favor de Salaverry. Pero no es nuestro jefe. Es el primero entre los pares para determinadas decisiones que están establecidas claramente en el reglamento del Congreso. Y él no está por encima del Consejo Directivo. Tenemos órganos decisorios en el Congreso de la República y, repito, el presidente del Congreso no le corresponde que ha publicado Daniel Salaverry luego de suspender esta sesión. Veamos lo que puso el presidente del Congreso en su cuenta de Twitter. Él escribió lo siguiente: ni los insultos ni las amenazas conseguirán que yo deje de cumplir con mi deber. Las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplen, tal como lo señaló su titular. Un nuevo comienzo, como lo anunció Keiko Fujimori, exige una manera distinta de hacer política. Y a ver, se le reprocha a Fuerza Popular que en muchos casos no hayan aprovechado, incluso hayan hecho uso de esta mayoría que han tenido, justamente para no ser
tan respetuosos como usted señala con todos los procedimientos, ¿no? Las bancadas de la izquierda, de Pernos por el Cambio, casi siempre decían, están exonerando de segunda votación, están poniendo la agenda que quieren, es decir, no permiten finalmente el ejercicio democrático en el Congreso. Hoy, que la figura se torna al revés, que los perjudicaría en este manejo del Pleno, de la distribución del Parlamento, del equilibrio de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Dígame que no. Ahora todos los congresistas que están como no agrupados tienen intactos casi todos sus derechos, Mávila. Pero no pueden formar parte de comisiones porque no son parte de la Junta de Portavoces. A ver, Mávila, están participando en portavoces. El congresista Gino Costa es un congresista no agrupado. Y participa en la comisión que yo presido, en la Comisión de Constitución, con voz, entonces, con voto, no cambia con propuesta nada y con esto, todo. ¿No cambia nada? Mávila, si no cambia nada. Sí cambia. Por eso, sí cambia. si no hay Cambia porque van a tener oficinas, porque van a tener asesores, porque van a tener mayor presupuesto, porque van a poder tener secretarias. Pues, sí cambia, claro, sí cambia. Para ese tipo de efectos. Pero sí el día cambia. de ayer aquí estaban los miembros de la bancada liberal, de una de las nuevas bancadas que se ha conformado, celebrando la posibilidad de ser parte de una comisión. Aquí estaba el señor Petrosi, que dijo que a él no se le había permitido participar de la comisión, que él mismo se había retirado y que ahora, gracias a sus otros compañeros, va a poder seguir impulsando el tema de la cultura. Y Marisa García hoy... lo que pasa es que, de verdad... Tocaba, ¿no? Si usted, ponía el dedo en la llaga revisa, cuando decía, aquí lo que sucede es que Fuerza Popular teme que no pueda ejercer la hegemonía que hasta el momento ejerció. No, Mávila, eso no es cierto. No es cierto, porque al final, ellos tienen por todos... oficinas y secretarias, ¿ese considera usted es el efecto de la resolución? Ese es el cambio inmediato y más importante que podría haber, porque ellos ¿El más todos... importante son los asesores y las oficinas, Rosa? Mávila, ellos tienen voz, tienen voto, conforman comisiones... Y el cuadro de comisiones, incluso ellos mismos han adelantado que no se puede modificar sino hasta después del 28 de julio. Han presentado una acción de inconstitucionalidad Mávila, para nuevamente. tener oficina y para tener asesor. Es que usted no lo debe llevar al tema del ridículo. Usted me dice que cambia. Cambia que ahora va a haber más personal administrativo porque hay más bancadas y por lo tanto hay que reconocerles esos espacios. Pero lo demás, ellos lo tienen intacto, Mávila. Tienen voz, tienen voto, conforman comisiones. Le estoy poniendo un ejemplo específico en la comisión que yo conozco, el congresista Gino Costa. ¿Acaso no es uno de los que más participa? ¿Acaso no es uno de los que más está permanentemente allí? ¿Acaso no tiene voto? ¿Acaso no tiene la posibilidad de participar plenamente de todo? ¿Pero la situación es igual para el resto? Así que, Mávila, yo los veo participando a todos. Y si no participan, probablemente sea porque no quieran. Incluso los demás grupos políticos les han cedido espacios en las comisiones. ¿Qué les molesta entonces? ¿La forma, el proceder de Daniel Salaverry? No es que me moleste, Mávila. No se trata de lo que a mí me moleste o de lo que a mí me agrade. Yo soy una congresista entre los 130. Pero estoy obligada a que el reglamento se respete en el Congreso. No se puede... Es más, fíjese usted, el propio presidente del Congreso, el 31 de julio, y es lo que salió en el informe que usted presentó antes, él está escrito ahí en el acta, dice, antes de darle el uso de la palabra a la congresista García, solamente quiero dejar sentado, precisar que esta no es una decisión de la presidencia, la decisión final. Fíjese usted, la decisión final respecto a la creación o conformación de un nuevo grupo o de una bancada es de este Consejo Directivo. Estamos Salaverry frente a Salaverry. O sea, el Salaverry el 31 de julio, por salud. Ahora es otro Salaverry del 21 de diciembre. ¿Por qué cree? Yo no lo sé, Mávila, pero habría que preguntarle a él qué es lo que hizo que de pronto se olvide que está obligado a cumplir el reglamento del Congreso. Pero no me diga que no sabe. No lo sé, yo no puedo especular por él. Podrían ser muchas las razones, pero sería él, o es él, el que tiene que explicar por qué de ese 31 de julio, en el que él mismo escribe, y él mismo aprueba, y él mismo deriva. ¿No está pensando Daniel Salaverry, en su calidad de presidente del Congreso, digamos, hacer un trabajo en este sentido de la nueva política que él reclama en su tuit, cuando dice, como lo anunció Keiko Fujimori, exige una manera distinta de hacer política? No está leyendo el presidente del Congreso los resultados del referéndum, no está atendiendo a un pedido de la población para que el Congreso sea mucho más equilibrado y se puedan conformar más grupos y se reparta el poder en el Parlamento. El poder en el Parlamento, Mávila, está
perfectamente representado en la voz y en el voto de cada uno de los congresistas. Precisamente el día de hoy también tuvimos ese debate. ¿A quién le pertenece la curul? ¿Al partido o le pertenece al parlamentario? Porque han entrado marcando un símbolo. Y el congresista Acuña hoy día incluso dio una estadística de cuál había sido el aporte individual de cada congresista. Y se estableció numéricamente que las curules habían sido numéricamente más para el partido que para el congresista. Pero no importa, independientemente de eso, la curul le pertenece al pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo quiere? Que se respeten sus derechos, que se respete la ley, que se respete lo que quiere el pueblo. El pueblo necesita, y un Estado de Derecho, sobre todo un Estado de Derecho constitucional, necesita que se respete la ley, Mávila. Nosotros no podemos entrar en anarquía. Escúcheme, entonces, ¿por qué el pueblo no quiere a ninguno de los 130 congresistas que hoy están en el Congreso, a los mismos que se votó, que se llevó, que ocuparon la curul, como usted dice, a través de un partido o lo que fuera, no los quiere más? Quiere que no se reelijan, no les va a dar ninguna posibilidad. Ese es el pueblo del que usted habla, ese bolsón de electores ha decidido en el referéndum que no. Y eso parece haberlo interpretado Daniel Salaverry y eso parece no estarlo entendiendo Fuerza Popular. ¿Fuerza Popular? Sí, me pongo desde su interpretación, desde lo que él ha dicho. No, Mávila, bueno, el presidente explicará. Yo no voy a responder por él de ninguna manera. Es imposible que yo pueda comprender cuáles son sus intenciones con respecto a vulnerar el reglamento del Congreso. ¿No tiene una sospecha siquiera? No me voy a, en realidad, y jamás voy a especular. ¿Por qué especularía? El presidente Salaverry tendrá que dar las explicaciones que correspondan. Pero si ustedes cree han que hablado de sanciones en la bancada, de denuncias. El señor Tubino ha sido duro, el presidente del Congreso ha sido duro. En uno de los tweets pone: somos respetuosos de la sentencia del TC en todo su contexto. Hemos asistido a un incumplimiento flagrante del reglamento que tiene fuerza de ley, así como de la sentencia emitida. Con su decisión impulsa el transfugismo no avalado por el TC. Sí lo hace con la disidencia. Además, agrega, el presidente del Congreso ha resuelto avalar el transfugismo, renunciar a sus bancadas por intereses mezquinos. Está fomentando esto. Esto ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional. Valores pisoteados. Y ha sido Tubino, el vocero de su bancada, el que ha dicho que están evaluando presentar una denuncia en contra de Daniel Salaverry. El congresista Tubino es el vocero de la bancada y tiene todo el derecho de manifestarse cuando hay una vulneración flagrante al reglamento del Congreso. Por la bancada, Mire, ¿o no? Mávila, este documento, porque el día de hoy lo que dijo el oficial mayor es: no hay cuestión previa, hay una supuesta cuestión previa. Y el presidente del Congreso se mantiene en que no hubo una cuestión previa, a pesar que yo le acabo de decir que él en la sesión, él mismo dijo que era el Consejo Directivo el que tenía que resolver. ¿Qué dice ahí, Mávila? Usted tiene el documento, es un documento. Sí, dice: tengo el agrado de dirigirme a usted. Esto lo firma José Abanto, que era el oficial mayor en ese momento. Dirigido a usted. Tengo el agrado de dirigirme por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, para hacer de su conocimiento que en la sesión del Consejo Directivo, celebrada el 31 de julio de este año, se aprobó la cuestión previa para que la comisión que preside evalúe y emita un informe sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de julio, recaída en la demanda de inconstitucional contra los artículos 1 y 2 de la resolución legislativa número tal, que modifica el artículo 37. Entonces, en esta oportunidad, el 14 de agosto, usted lo que está reclamando es que para Salaverry estaba bien convocar al Consejo Directivo para discutir la pertinencia o los alcances de la sentencia. Y el día de hoy él ha hecho, diría usted, una libre interpretación de la sentencia. Se ha convertido él en alguien que interpreta, delibera y resuelve. Y esa prerrogativa, Mávila, no la tiene el presidente del Congreso. ¿No está Daniel Salaverry cuidando, como han señalado algunos de sus colegas, su capital político, su futuro político? No van a ser reelectos, es decir, no pueden ir a la reelección, pero de repente él puede tener aspiraciones de ser gobernador regional o tentar algo más en un futuro político, y siente que ya estar del lado de Fuerza Popular cuando la crisis se instaló no le conviene. Eso sería hacer una interpretación de ese tipo y responder de forma positiva a lo que usted está preguntando. Sería describir a una persona con muy poco valor. Así que yo no voy a ir por ese camino. Las interrogantes. Lo que sí, usted me dice, no entiendo qué está pasando, pero no tiene ni una idea. Lo que sí podría decir es que, por lo menos yo,
no cuidaría mi capital político transgrediendo la ley, Mávila. Nadie en un país, en un Estado de Derecho, puede construir algo a futuro violando la ley, arrogándose prerrogativas que no tiene, porque él no las tiene. Y usted hoy día nos dijo, no ha habido cuestión previa, es una supuesta cuestión previa. Y usted está viendo el documento en el cual se dice, hay una cuestión previa para que el Consejo Directivo pueda resolver. Yo le acabo de leer lo que él dijo. La decisión final le corresponde a este Consejo Directivo. Estamos en realidad frente a un Daniel Salaverry contra Daniel Salaverry. Y se está queriendo hacer ver, con mala intención, creo yo, de que nosotros nos estamos oponiendo por algún cálculo de la bancada a la conformación de nuevas bancadas. Y eso no es verdad. Que se conformen nuevas bancadas, pero que se conformen de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional que tiene en la mano. Que se conformen aquellas que no afectaría... No, Mávila. Entonces, dígame. Es que no se trata de lo que ustedes quieran, se trata de acuerdo a los criterios que el Tribunal Constitucional ha establecido. Tránsfuga legítimo o tránsfuga ilegítimo. Tránsfuga que se vendió, que vendió su conciencia. Como presidente de la Comisión de Constitución, ¿tiene una idea clara de cuál es la interpretación en la situación de sus colegas? Maritza García, por ejemplo, es una tránsfuga ilegítima. Yo no voy a calificar cada uno porque no me corresponde a mí hacerlo. La Comisión de Constitución tiene listo la opinión consultiva. Nosotros estamos sesionando, Mávila, me gustaría hacer un paréntesis acá, porque el presidente de la República ha dicho el día de hoy que le parece imperdonable que la Comisión todavía no haya emitido dictamen con respecto a los proyectos de ley de la reforma de justicia. Y digo esto precisamente porque se dice, ¿y por qué no lo han hecho antes y por qué no ahora? Vamos a ver, estas son las declaraciones en un picture que ha preparado la producción. Tenemos justamente parte de lo que dijo. Para cerrarlo de ahí, la opinión consultiva está lista y quien tendrá que deliberar, debatir y resolver tengo una es el Consejo Directivo. Para obligarla a aterrizar algunas ideas. A ver, esto es lo que dijo el presidente Vizcarra en una entrevista refiriéndose justamente a la demora de los proyectos en la comisión o de la atención a las reformas en la Comisión de Constitución. Veamos, por favor. Es imperdonable que tengan 5 meses estos proyectos de ley y no los vean ni siquiera en comisión, ni les den un dictamen, sobre todo cuando los peruanos reclamamos una mejor justicia. ¿Cómo es posible que en más de 140 días en el Congreso de la República, 7 proyectos de ley para mejorar el sistema de justicia y la Comisión de Constitución no haya visto uno? Se pregunta el jefe de Estado. Al detener estos proyectos, ¿a quién le están haciendo daño? A mí, en absoluto. ¿Qué le responde al presidente? La presidenta de la Comisión de Constitución, directamente aludida por el jefe de Estado. El defensor del pueblo, después de la consulta ciudadana aprobada el 9 de diciembre y la reforma constitucional para la conformación de la Junta Nacional de Justicia, presidente de la comisión especial que debe convocar a concurso, el día de ayer dijo textualmente, no se puede poner la carreta delante de los caballos. No se pueden aprobar estos dictámenes porque fue a emitir opinión con respecto a estos dictámenes. Si es que antes no hemos resuelto la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y si antes no hemos resuelto la ley que conforma la comisión especial. Coincidió el presidente del Poder Judicial, coincidió el representante del Ministerio Público y coincidió el Contralor General de la República. Todos los que van a conformar la comisión especial. Es más, el Contralor dijo, yo no entiendo qué hago formando parte de esas comisiones si yo voy a ejercer acciones de control sobre las mismas. Todos coincidieron en que los dictámenes aprobados por la Comisión de Justicia tienen que ser revisados. Y que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que se va a aprobar ahora coge la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, la de la Academia Nacional de la Magistratura, y que nosotros tenemos que definir claramente cuál es el modelo de justicia que vamos a implementar. Correcto. No hay, Mávila, ni demora ni retraso. La comisión que yo presido ha sesionado hasta ahora 23 veces, casi el triple de lo que se sesiona normalmente. ¿Y por qué? ¿A qué atribuye usted más de 100 horas? Este reclamo del presidente Vizcarra, y nosotros, entonces... Desconocimiento, me imagino, porque voy a pensar hoy día de buena fe, estamos en vísperas de Navidad y quisiera que nuestro corazón se llene de amor. Y creo que si quienes critican severamente son
el presidente del Poder Judicial, el contralor, el defensor y el representante del Ministerio Público, que tienen el conocimiento y la experiencia para poder válidamente opinar, me voy a relevar de mayor comentario. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando arduamente y que vamos a tener el producto del trabajo del Congreso de la República en la reforma del sistema de justicia. Un trabajo consensuado de cara a la realidad. ¿Sabe? Hicieron una crítica muy severa. Dijeron, ninguno de los proyectos de ley tiene data. Ninguno tiene estadísticas, ninguno tiene número de casos de incidencia. ¿Diría usted? Pero no lo digo yo, porque otra vez van a decir que soy yo la que critica. Pero sí lo han dicho. Esta noche no quiere decir nada. Sí han dicho que están mal hechos los titulares de los pliegos y de los organismos constitucionales que acabo de señalar. Ellos sí lo han dicho. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Rosa Bartra. Hay una pregunta concreta que quería hacerle para cerrar el tema del transfugismo. El transfugismo ilegítimo, ¿cuándo se da, Rosa? Está establecido no solamente el procedimiento, porque está vigente a la luz de... ¿Qué significa ser un tránsfuga ilegítimo? ¿Cuando uno hace qué? Está establecido y usted lo ha leído. Pero por favor, dígamelo usted. Ha leído cuando hay temas de prebendas, cuando hay temas que no tienen que ver con los criterios de conciencia, que no tienen que ver con vulneración al debido procedimiento. ¿Se ha producido en este Parlamento una situación cuando así? No tienen que ver con vulneración al reglamento desde su interno. Punto de vista, los criterios ¿se ha producido una situación así desde su punto de vista? No me diga nombres, pero ¿ha ocurrido en este Parlamento que se haya producido transfugismo ilegítimo? El artículo 37... Y que por eso sea tan importante para usted interpretar y aterrizar las conclusiones del TC, de la resolución. El TC ha ordenado que se diferencie entre el uno y el otro. Y el procedimiento de la Comisión de Constitución. Y el procedimiento que regula... ¿Transfugismo ilegítimo para usted en este Parlamento? Si es que el Tribunal Constitucional está diciendo, oigan, para que formen nuevas bancadas, diferencia entre el uno y el otro, es porque ha advertido válidamente de que hay tránsfugas ilegítimos y hay tránsfugas legítimos. No, estoy hablando en abstracto, le estoy hablando de la gestión actual de los congresistas que fueron electos en el año 2016, hasta el momento. En este periodo de ejercicio parlamentario, ¿se ha cometido transfugismo ilegítimo? ¿Es así de abierta? La curul le pertenece al pueblo y el pueblo finalmente tiene que verse representado. ¿Ha ocurrido y para que esa no? curul y para Rosa, que esa curul, no me eluda la pregunta. Y para que esa curul, no, usted es una mujer de y para que esa de respuestas concretas y firmes. Para que esa curul pueda seguir siendo la representación viva de la voluntad del pueblo, tiene que definirse si es que su salida, su renuncia obedece a los criterios que están establecidos. No quiere hablar de los Avengers, creo. Yo no quiero hablar de nadie en particular. ¿La curul le pertenece al partido ni de nadie en general, o al congresista? Yo estoy aquí para al pueblo. La curul le pertenece al pueblo. Pero el pueblo no puede ir a sacar al congresista de la curul. Y el pueblo se organiza y participa a través de las organizaciones políticas. Entonces, para usted es al partido. A la organización política que los llevó al Parlamento. Por eso, así está claro. Es que, o sea, sin querer me lo ha dicho. Así que, no, se lo estoy diciendo. O sea, por eso es que le he pedido que hable con nombres propios. El tema de los que se fueron de Fuerza Popular, el tema de la representación. Acusados de haber pedido obras, de haber negociado el perdón para PPK en un proceso de vacancia, encajarían, de acuerdo a lo que usted está describiendo, en esa figura. Eso lo está diciendo usted. Quien finalmente tiene que tomar la decisión con respecto a cuál es el uno y cuál es el otro es el Consejo Directivo. Correcto. Y yo, Mávila, no voy a hacer lo que otros están haciendo, arrogarme funciones que no me corresponden. Vamos a la pausa y regresamos unos minutos más con Rosa Bartra. Ya está aquí Víctor Andrés García Belaúnde también para comentar más adelante este y otros temas ocurridos en el Parlamento hoy. Él no vino el año pasado. Mimi. ¡Volviste! Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. En Falabella y en América. Feliz Navidad. Que a nadie le falte Navidad. Les desea Falabella. Muy bien, continuamos
vamos con la congresista Rosa Bartra. El presidente de la República dijo algunas cosas más. A ver, vamos con otro picture. Dijo, no es cuestión de estar de acuerdo o no sobre la sentencia del TC. Tiene que hacerse si es una sentencia del TC. Si no me gusta una sentencia, no la aplico. En fin, un tema en el que hemos abundado esta noche. Pero después dijo algo más sobre el Congreso de la República. Dijo, ¿qué cosa es el Congreso? No es una representación de la República y ahora, en este momento, la distribución de fuerzas es representativa de lo que sucede en el Perú. Traslado la pregunta de Martín Vizcarra a Rosa Bartra. ¿Qué le respondería cuando dice, ¿es la distribución de fuerzas hoy representativa de lo que sucede en el Perú? En un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho constitucional, la independencia y el respeto a los diferentes poderes tiene que ser irrestricta. Mávila, no puede ser posible que el presidente de la República diga quién debe entrar o debe salir de un organismo constitucionalmente autónomo. No puede él poner plazos al Congreso de la República. No puede él decir qué es imperdonable o qué es perdonable, sobre todo cuando estamos trabajando. Y sobre todo, Mávila, cuando él no está haciendo su trabajo. ¿El presidente? No está haciendo su trabajo, Mávila. Le pongo un ejemplo, el proyecto del gasoducto sur peruano. Él tiene 9 meses en el cargo. ¿Qué ha hecho por ese proyecto? El proyecto más caro de la historia del Perú. 15.000 millones. ¿Qué ha hecho por ese proyecto? Hasta ese momento, ¿algo ha resuelto? ¿Qué hay de la anemia? ¿Qué hay de la reconstrucción? Y si por el último vamos a hablar de las leyes y que necesitan reglamentación. La ley del cannabis medicinal. ¿Y por qué la gente quiere tanto al presidente Vizcarra? ¿Por qué tiene 66% de aprobación y el Congreso a duras penas un poquito más de 10, 12 por ahí? Y eso, gracias, dicen muchos, a la rebeldía de Salaverry. Nuevamente, yo no voy a hacer conjeturas, yo hablo sobre hechos concretos. La reconstrucción, bueno, es un hecho concreto la reconstrucción que del norte, 6 o 7 de cada 10 peruanos apoya a Martín Vizcarra. La reconstrucción del norte está completamente abandonada, paralizada, es un desastre. Y podría seguir señalando. Le dije lo del cannabis medicinal, no lo ha reglamentado hasta el día de hoy y hay gente sufriendo que necesita ese medicamento para poder resolver problemas terribles. ¿Y por qué no lo reglamenta? ¿Por qué no hace su trabajo? ¿Por qué Vizcarra sigue trepando como trepa en la aprobación, en el aplauso de 15.000 millones en el gasoducto, que no reglamente la ley del cannabis medicinal, que la reconstrucción esté abandonada, que la anemia, en lugar de subir, en lugar de bajar, haya subido y que nos pongan cifras mentirosas? ¿Es perdonable? ¿Podemos perdonar eso? Cada uno tiene que hacer su trabajo, Mávila. Y el presidente tiene que entender que hay un Estado de Derecho constitucional que él, como primer mandatario, está obligado a cumplir. ¿No lo entiende? Y a hacer ¿Cree cumplir. usted que el presidente no está entendiendo que hay un Estado de Derecho? El presidente tiene que hacer su trabajo. No, le pregunto, ¿está entendiendo o no está entendiendo? Él es el Ejecutivo, al margen de las encuestas, al margen de cuánta gente lo apoya a él y cuánta gente no apoya al Congreso. Al margen incluso, Mávila, de esta visión equivocada que hay en la lucha contra la corrupción. Porque de pronto resulta que ahora hay los buenos y hay los malos. Y hay los buenos que luchan contra la corrupción y los otros son corruptos. Cuando en realidad la mayor corrupción, y agradezco que va a estar acá después que yo me vaya, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, porque con él hemos investigado la mega corrupción de las empresas brasileñas en el Perú. ¿Cuántas están respondiendo por eso? ¿De cuántas realmente se están tomando acciones? Ahí no hay corrupción. Y esa corrupción, Mávila, no fue del Congreso, fue corrupción del Poder Ejecutivo, que determinó que empresas megacorruptas se hagan de los proyectos más grandes. Han sido miles de millones los cuales nos han robado. ¿Qué se está haciendo frente a eso? ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo? Y le puse un caso concreto, el proyecto del gasoducto sur peruano, que requiere acciones inmediatas por parte del presidente de la República, de su Poder Ejecutivo. Nada, Mávila. Se siguen perdiendo miles de millones. Realmente se ha preocupado porque se pueda corregir el proyecto de la central hidroeléctrica de Chacla, que contiene una cláusula completamente lesiva a los intereses de todos los peruanos. El presidente se dedique a gobernar, que lo haga, el Perú lo necesita. ¿Qué está haciendo si no gobierna, Rosa? ¿Podría ser más específica? ¿Qué está haciendo si no gobierna? Las cifras de pobreza, de delincuencia, de violencia, ¿a qué se dedica, de abandono, usted, Vizcarra? De abandono, dan cuenta de lo que no está haciendo. De lo que no está haciendo. Dan cuenta de lo que no está haciendo. ¿Y qué sí hace o no hace nada? Bueno, se dedicó los últimos meses a confrontar al Congreso, ¿no? Y confrontar al Congreso, y confrontar al Congreso, y confrontar al Congreso.
y ahí están los resultados en cifras de anemia, en cifras nos tenemos que ir por una cuestión reconstrucción. de tiempo, pero quería hacer una pregunta muy concreta respecto a su reunión del último viernes con el fiscal de la Nación. A ver, este es el oficio que le dirige Aldo León Patiño a Rafael Velabarba por encargo del fiscal Chávarri, ¿no? Donde le dice que se sirve informar sobre los presuntos cuestionamientos. Y esta es la respuesta de Vela, donde le dice, ello es así, ya que los únicos, precíseme usted cuáles son las personas y las instituciones que han formulado estos cuestionamientos. Los únicos que conocemos son los que ha expresado Rosa María Bartra Barriga. Usted tuvo que ver, es decir, coordinó, porque a todas luces hay una coincidencia aquí que aclarar. Se reúne usted el viernes y el lunes el señor Vela pide una aclaración. Le dijo usted a Pedro Chávarri, hey, aquí hay que prestarle atención, tengo estos cuestionamientos, porque es lo que insinúa Rafael Vela acá. Usted lo puede ver si quiere. No, sí, lo he Ahí está escuchado. su nombre, además. sí, Además su lo he nombre escuchado. escrito y destacado. A ver, lo que pasa es que como se cayó la novela de que había ido por la apelación, ¿no? Se cayó la novela y se siguen cayendo las novelas, hay que inventar una nueva novela. Y entonces ahora resulta que soy la única que ha criticado el acuerdo. Ya quisiera yo ser la única en este país. Soy una congresista de 130. Por Dios. La congresista Vilca Toma ha sido severísima para criticar el acuerdo. Pero no ha visitado a Chávarri. La ex procuradora, no, es que él dice, el único cuestionamiento ha sido por parte de Rosa María Bartra Barriga. La ex procuradora anticorrupción, Caterina Ampuero, ha sido muchísimo más severa para criticar el acuerdo, por mencionar a dos muy cercanas y muy conocedoras del tema. Ya quisiera yo ser la única. Pero la pregunta era si tocó con Chávarri ese día el tema. El día de ayer, todos los medios sí han dado cuenta de la sesión de la Comisión de Constitución en la cual estuvo el Contralor, el defensor. Le pregunto si el viernes habló de su preocupación sobre cerrar la idea. Y todos han dado cuenta de que efectivamente me he reunido con ellos para tratar los proyectos de la reforma que el presidente de la República dice que es imperdonable que me demore. Sin embargo, pareciera entonces que solamente me debo reunir con aquellos que, no sé, pues, se quiere. Pero lo lamento. Mávila, lo he dicho, pero una, no habló, le voy a responder. Le voy a responder. He dicho 1, 2, 3 y le voy a decir la vez número no sé cuánto. Me reuní con el fiscal de la Nación, como me reuní con los demás, para tratar temas relacionados con la reforma del sistema de justicia y específicamente por el proyecto de integridad del Ministerio Público y por el proyecto del Consejo Nacional para la Reforma. No he ido a tratar ese tema. No lo tocaron espontáneamente tampoco. No he ido a tratar ese tema. Pero además no tendría nada de malo porque sí lo he pedido por escrito, como lo he pedido al Poder Ejecutivo, como lo he pedido al Ministro de Justicia, como lo he pedido al Procurador, como le he pedido a cuantos organismos tienen que ver con el acuerdo que precisen determinados aspectos, porque realmente lo mismo pasó con el acuerdo del año pasado, del cual nunca supimos nada, pero que ordenó el descongelamiento de las cuentas de Jorge Barata y otras cuentas, y del cual hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Mávila, en un Estado de Derecho también hay mecanismos de transparencia y de control mucho, Rosa, entre poderes que haya del estado Estado. como siempre aquí con nosotros. Que tenga una feliz Navidad. Yo le agradezco a usted y ojalá dejemos pues de crear fábulas, novelas. El rigor histórico y el rigor parlamentario y el apego a la verdad tienen que primar. Felices fiestas y feliz cumpleaños a usted el día lunes. Gracias, muy amable. Vamos a la pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde para continuar hablando de lo que está ocurriendo en el Parlamento y seguramente de algunas cosas más que surgirán al calor de esa conversación.